Hechos 11, 18. Lo estuvimos leyendo en clase, unos versículos adelante, el contexto para saber. Y el objetivo es identificar y aplicar 4 verdades del ministerio de Pedro con Cornelio. 4 verdades vamos a identificar aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos al contexto de la historia. Dice, Lucas da varios informes del progreso de la iglesia en Hechos. Repase la imagen 2.4 en Hechos 9.31. Es uno de los resumen de Lucas sobre el progreso de la iglesia. Esa imagen 2.4 es una de las que nosotros la tenemos pasada en las figuras que tuvimos pasadas. Entonces dice, ahí mismo nos da un versículo que ya la hermana Stacy estuvo leyendo, que es Hechos 9.31. Ese versículo que nos da ahí dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9.31. Usted escuchó, ¿por quién era fortalecida? Por el Espíritu Santo. Y también se acrecentaban, crecían, se fortalecían, se reproducían, pero era por medio del Espíritu Santo. Y estaba en ese tiempo, había esa paz. Acá dice el autor, Lucas muestra cómo se expandió la iglesia por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se expandió en Jerusalén, basado en Hechos 1.7. Después de pocos años, la iglesia desarrolló bases y fundamentos. Los creyentes aprendieron a relacionarse unos con otros y empezaron a compartir el evangelio. Lo que estaban leyendo la introducción de la historia de Simba, este joven musulmán de Turquía, que tenía esta religión musulmán y estaba confundido. Muchas personas entienden que si están en una iglesia, que ellos están en una religión, ellos entienden que estando en esa iglesia, en esa religión, ya están salvos. Y en muchas ocasiones, mire lo que pasaba con este joven, que este joven venía con un problema, de que todas las noches se le aparecía un espíritu y quería su alma. Quería que él le dijera que lo amara y que le sirviera a él. Entonces, en varias ocasiones, cuando personas se desvían, es porque no leen la Biblia, porque no se juntan con personas que tienen el conocimiento, y aún hay unos cuantos que tienen conocimiento, pero por un interés o porque se desviaron de la verdad, pues hacen y desvían lo que es la palabra y tergiversan lo que son las enseñanzas. Y ellos van a tener cada uno cuenta con el Señor, como cada uno tenemos que tener que darle cuenta a Dios por lo bueno y lo malo que nosotros hacemos o hicimos en el pasado. Y aquí volvemos a la historia, en el punto de que estamos aquí en Hechos 1, en la parte que nos citó aquí el autor, que dice que Lucas muestra cómo se expandió la iglesia. Pero ¿por qué se expandió? Había divisiones. Aquí no estamos como estudiamos en unos capítulos pasados, que habían divisiones, que habían contiendas, que habían problemas, cuando la situación de Esteban. Pero aquí no. Aquí en esta parte dice que había paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hay un momento que en las congregaciones donde estamos, en los lugares que nosotros pertenecemos, se arman unos merequetengues, como dicen, unos bochinches, que uno como que dice, Dios mío, pero muchas personas lo dicen. Para yo estar aquí prefiero estar fuera, ¿verdad? Prefiero estar fuera. En muchas ocasiones nosotros no tenemos que decir eso porque cuando entendemos que somos diferentes caracteres, que somos diferentes personas con diferentes acciones, cultura, costumbre, educación, no vamos a caer siempre todo bien. No va a ser como que todo tan perfecto en el sentido de que nosotros vamos a llevarnos. Nosotros tenemos que sobrellevarlo. No llevamos, vamos a sobrellevarnos para poder tener esa relación que en el momento de circunstancia de nuestra vida traiga paz, traiga tranquilidad, traiga bonanza y que nos sobrellevemos como hermanos que somos en Cristo Jesús. Entonces dice que después de pocos años la iglesia desarrolló bases o fundamentos. Los creyentes aprendían a relacionarse unos con otros y empezaron a compartir el evangelio. Mire esto, hermano. Si nosotros no aprendemos a sobrellevarnos, nosotros vamos a tener esas 2 horas y media o 2 horas y 20 minutos que uno pasa en la iglesia. Van a ser momentos incómodos. ¿Por qué? Porque cuando nos podemos saber del punto de vista, de los problemas de cada persona y no nos aprendemos a sobrellevar, nosotros no vamos a poder sobrellevarnos. Tenemos que aprender. ¿Cómo usted aprende, por ejemplo, el que va a ser doctor?
¿Cómo aprende ese doctor? Tiene que estudiarse. Tiene que dedicar tiempo, tiene que apartarse de lo normal y entrarse a leer los libros. Ya si veía película, que no es malo ver su película, distraerse, pero no puede pasar el día entero viendo Netflix, no puede pasar el día entero viendo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarle tiempo a sus estudios, porque tiene que sacar un beneficio de esos estudios. Y para poder aprender y para poder crecer en esos estudios, tiene que dedicarle tiempo. Nosotros tenemos que dedicarnos tiempo como personas de Dios. ¿Cómo yo me dedico tiempo? Miren, en oración, en compartir, en sobrellevar, en conocer cuáles son mis caracteres, cuáles son mis formas. Bueno, si la hermana Rosa cuando le hablan de X tema, ya sea ira, aunque ella esté mal, sobrellévela hasta que ella aprenda o el Espíritu Santo le enseñe, que ella se deje enseñar. Bueno, cuando nos reunimos, fulano comienza a hacer chiste malo, como dicen, rojos. Bueno, vamos a tratar de aconsejarlo con un espíritu de mansedumbre y vamos a sobrellevarlo, porque en muchas ocasiones los hermanos no compartimos. Es porque hay 2 o 3 que no se pueden sobrellevar. Hay 2 o 3 que en vez de sobrellevarse lo que hacen es que comienzan y se arman un problema. ¿Qué pasa? Aquí no solamente estamos hablando de nosotros como hermanos, aquí estamos hablando de que el evangelio se compartía. Entonces, el cristiano tiene que tener en su conocimiento que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación para que el evangelio se pueda compartir y que cuando salga de nosotros salga sano. ¿Cómo es que el evangelio sale sano, hermano? Si usted y yo no nos podemos llevar bien, nosotros no podemos llevar este evangelio a otra persona viviendo una vida de apariencia. Tenemos que relacionarnos nosotros como hermanos para que lo de afuera no es que vean apariencia, sino que puedan decir, wow, me gusta, como pasó con la historia de Simba. Me gusta cómo se llevan esos hermanos. Mira, él fue a la iglesia cristiana, la hermana Marta lo invitó a la iglesia cristiana, a la iglesia que se predica a Cristo, no la iglesia perfecta, pero ¿qué le llamó la atención a Simba? Cómo compartían los hermanos. Entonces, si usted y yo no nos tratamos como hermanos, la palabra hermano viene de hermandad. Usted sabe, papá y mamá, hijo, que son hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a comportar como hermanos en Cristo y cuidamos nuestro mismo carácter, nuestras malas costumbres, no cuidamos entre sí, no que no apoyamos, sino que cuidamos lo que es, hermanita, mira, ten cuidado con, mira el paso, con espíritu de mansedumbre, para que el evangelio no sea ensuciado con nuestras acciones. Entonces, de suma importancia que nosotros tenemos que tener pendiente que la iglesia crece con una relación sana. El evangelio se esparce con una relación sana. Si nosotros en la iglesia no tenemos una relación sana, como iglesia, como hermano en Cristo, vamos a salir a evangelizar afuera y vamos a llevar lo mismo que tenemos, aunque en el momento reguemos un tratado, aunque en el momento comencemos a decir, bueno, sí, está bien. Ven a Cristo, te invito a la iglesia. Sí, está bien, pero ese que usted invitó a la iglesia, esa persona que usted trajo a la iglesia, ¿qué usted le va a dar? O sea, sí, van a buscar a Cristo, no lo conocen, bien, aleluya, gloria a Dios, un servicio, pero después de ahí, ¿qué testimonio nosotros le vamos a dar a esa persona? ¿Qué le vamos a regalar? ¿Qué usted le va a dar? Amén. ¿Cuál es la diferencia de unos hermanos sanos, que traten de estar sanos, a unos hermanos en contienda, que cuando están en un lugar no hay paz? Si viene nuevo creyente y dice, pero para yo ir a esa iglesia mejor me quedo en la discoteca. Para yo ir a esa iglesia mejor me quedo en la discoteca, Señor, reprenda. ¿Por qué? Porque el chisme y el jitirijale y el que no me dieron parte en los pasillos y frente al baño y en la cocina y allá en el parqueo se ponen a hablar de lo que está sucediendo en la iglesia, y el hermano, el visitante, el amigo, el nuevo creyente pasa por el medio de esa situación, hermano, y no es un evangelio sano. Entonces tenemos que tratar de nosotros ser parte del evangelio sano. Continúa ahí mismo ese es el segundo párrafo, ¿verdad? El grande que está al lado de la pregunta 1. Dice, así como las bases preceden a una edificación, es similar en la vida de las personas o de la iglesia. Los pastores o la iglesia a veces tratan de alcanzar a la gente muy rápidamente, pero vale la pena tomar el tiempo y el esfuerzo de establecer las bases. Las bases somos nosotros, como le decía. Tenemos que prepararnos nosotros como iglesia, como cristianos, para poder atraer a los demás. Hermano, porque nadie que vea un repelpero, dominicanamente hablando, un problema, no se va a acercar, porque muchos problemas tiene uno en la calle. O sea, una persona que no conozca al Señor,
una persona que no le sirva a Dios. Tiene todo el problema de que el enemigo no quiere que conozca a Dios. Todas las situaciones que tiene en su vida, más, hermano, la indecisión de los amigos, de los familiares, y tú te vas a convertir. Y tú eres loco, vas a tener que dejar esto, bueno, ya usted sabe. Entonces, un evangelio sano, unos hermanos sanos, una iglesia sana, va a traer más personas a Cristo, hermano. Vale la pena el tiempo que se toma en el instituto bíblico, hermano. Mire eso que dice aquí. Vale la pena. ¿Por qué? Porque no es instituto, porque muchas personas no estudian. Mire, hermano, los institutos carecen de algo. Aparte de que son muy caros, que a veces no le dan la oportunidad a los cristianos de entrar. A veces le exigen tener un grado alto, que no critico literalmente eso, pero si no hay una persona en bachiller, si vino así, no pudo estudiar, yo voy a limitarlo, yo le voy a dar lo que tengo. Y se lo voy a dar entendido, le voy a dar lo que la persona tiene. ¿Entiende usted? Entonces, la capacidad que tiene una persona es cómo usted la va a tratar. O sea, si una persona, Dios bendiga a nuestro hermano Alexander, si una persona que no llegó bueno, vamos a decir, no llegó ni al octavo en la primaria, ¿cómo nosotros le vamos a entrar un instituto y le vamos a exigir tanto que la persona quiere aprender la Biblia? Porque yo he escuchado varios testimonios de personas que comienzan a leer con la Biblia. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo he escuchado varias personas que nunca en su vida leyeron y que cuando conocieron al Señor, bueno, hace poco, estuve hablando con alguien, no me acuerdo dónde, que me dijo, yo aprendí la Biblia, fue leyendo, o sea, yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Yo no sabía leer. Entonces, el instituto bíblico hay muchas personas que no lo valoran. Mire, me estaba hablando mi hermana y hoy me dijo, manita, ¿y tú no cobras para dar clases? Justamente hoy me estaba hablando de eso. Y yo le dije, ¿por qué tú me preguntas? Porque tú sabes que no. Me dice, porque todo el mundo cobra. O no, oye, me dice, o no sirve lo que tú estás dando, o qué tú eres. Sí, hermano, esto tiene valor y usted lo sabe. Aquí hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo. Pero no todo el mundo lo valora, hermano. Donde un instituto que comienzan 70 gente y se quedan 15, no es culpa mía, ¿eh? ¿Tú sabes que lo que sucede es que hay personas que quieren alcanzar esa gloria, esa unción, esa boom, 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 pero no quieren pagar el precio? Mire, hermano, estas son clases de suma importancia sobre el Espíritu Santo, pero nadie quiere leer los hechos. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó aquí? Que todo el mundo entró. Cuando se habló de la clase del Espíritu Santo, es que todo el mundo, Espíritu Santo, lengua, voy a ser bautizado, voy a buscar, pero nadie quiere pagar el precio. O sea, no nadie, muchos no quieren pagar el precio. Entonces, ¿qué sucede con los institutos bíblicos? El instituto bíblico te prepara, te educa, te documenta. Amén. Una persona documentada en cualquier área es una persona que va a tener una información diferente al que no estudia. Va a tener una información diferente y va a saber manejarse, va a saber hablar, va a saber identificar. Y en algún momento de cada clase, algo usted se va a llegar, claro, si usted tiene el corazón dispuesto. En algún momento algo usted va a guardar, va a preservar. En esas ocasiones, cuando usted no puede no, ok, no hay problema. Yo como maestra nunca yo le exijo tanto, hermano. Y no es porque usted, mire, hermano, las clases que se dan aquí hay personas que dicen, me gustaría estar, porque están en otro país, están en otro horario. Y hay personas que me dicen, wow, deme el horario. Y a veces no podemos, porque en el horario que yo estoy durmiendo, ellos están trabajando. Hay personas que desean estar en esta clase, pero no quieren entrar porque está por la mitad o porque se está terminando. Entonces, hay otros tantos que entran y el enemigo lo engaña, pero yo no lo puedo obligar. Entonces, los institutos, por eso le traigo el tema, usted se está dando cuenta que todo lo que está aquí, bendito Dios, todo lo que está aquí, absorbe algo de usted. Le quita un tiempo, pero ese es el mejor tiempo que usted puede dar. Amén. Yo caería, hazme el favor, tírame la Michelle a ver cómo ella está. Porque pensé que iba a entrar. Hazme el favor, sí, gracias. Hermano, sigamos orando por Michelle, que estuvo en emergencia ayer. Así que al final vamos a orar por ella. Dice, pero vale la pena tomar el tiempo y el esfuerzo, hermano. Eso está marcado ahí en rosado. Yo lo marqué en rosado en la imagen. Vale la pena. Y también vale la pena el tiempo que se dedica para establecer relaciones. El tiempo que dedicamos para establecer relaciones, buenas relaciones.
bendito Dios, ese tiempo se valora. Perdón. Buenas relaciones, hermano. Usted no se ha dado cuenta que usted si se junta con una persona que diga mucho lele, 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 usted después solo va a estar diciendo lele, 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 lele. Cuando le digo lele, para no mencionar otras cosas, ¿verdad? Usted sabe ya las palabras que pueden ser. Entonces, con quien te relaciona, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu se va a alimentar. Con lo que ves. ¿Mm? Con lo que ve, momento, hermano, que pues yo puedo subir una imagen, una cosa, yo puedo estar ahí, pero hay momentos que yo entro a la red y a veces cuando hay un tema muy viral, eso es lo que más le sale. Y yo entonces pongo otro tema para comenzar a ver, porque hay cosas como que te envuelven tanto que te desconecta de tu realidad espiritual. Literalmente te desconecta. No hay manera de tú estar como atento. Entonces dice, la iglesia estableció una base sobre el cual trabajar y luego estuvieron listos para el siguiente paso. En Hechos 8:12 la iglesia se expandió más que todo por Judea y Samaria. Mire el Hechos 9:31 que estuvimos leyendo. Hechos 9:31 dice que tenían paz, vuelvo y repito, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y aquí, al lado de la pregunta número 2, está ahí en verde, dice, se expandió más todo por Judea y Samaria. Dios usó a Felipe para llevar el evangelio a Samaria. Las grandes señales y prodigios del Espíritu abrieron a Samaria para las buenas nuevas. Desde Samaria, Felipe se fue brevemente al sur. El Espíritu lo guió a Etiopía. Luego, Felipe viajó al norte predicando en todas las ciudades donde pasaba. Finalmente se estableció en Cesarea y 26 más tarde. Pablo se quedó en la casa de Felipe, o sea, capítulos, ¿verdad? Lo que quiere decir que capítulos más tarde. Entonces, Cesarea era una ciudad en la costa de Judea. Fue nombrada en honor de Augusto César, el emperador romano. Herodes reedificó Cesarea con un buen puerto. La ciudad fue una base militar. Estaba localizada cerca de 48 kilómetros, que son 30 millas, al norte de Jope, y casi 80 kilómetros y 50 millas al norte de Jerusalén. En Hechos 10:11 estudiaremos el ministerio de Pedro con Cornelio en Cesarea. Esas son de las próximas lecciones que vamos a tener. Entonces, mis amados, cuando aquí el autor le trae, al lado vemos una imagen, ¿verdad? La ruina de la calle antigua que lleva al puerto de Cesarea de Herodes el Grande. Aquí, usted ve esa imagen que está ahí, cómo está la ruina, hay unos cuantos hermanos caminando ahí en el centro de esa imagen, en la segunda imagen de la clase. Estamos en el punto A, estuvimos en contexto histórico. Dice, los creyentes maduran poco a poco. Hermana, ¿se pudo comunicar? Le mandó un mensaje. Yo le mando un mensaje a Michelle, pero todavía no me responde. Yo le aviso cuando me responda. Está bien, mi amor, gracias. Dice aquí, los creyentes maduran poco a poco. Esta parte me gustó bastante. ¿Por qué me gusta, hermano? En muchas ocasiones, uno por querer ayudarlo a ustedes o por querer involucrarlo en las cosas de Dios, como que lo forzamos, ¿verdad? Yo normalmente nunca ni me gusta forzar, ni me gusta presionar. Yo soy una persona que te digo las cosas con firmeza, te digo lo que hay y lo que viene y lo que tú puedes obtener, y si tú lo quieres, amén, y si tú lo aceptas, pues te ayudo. Pero hay muchas personas que no entienden este respeto. Como yo te voy a respetar como tu decisión, ¿verdad? Yo voy a respetar la decisión. Ay, hermano, el frío se está poniendo bueno. Yo voy a respetar la decisión que tú tienes. Eso yo lo voy a respetar. Entonces, en ese momento, deme un momento, hermano. En ese momento, nosotros no podemos pasarle por encima a una persona. Usted decide. Entonces dice que los creyentes maduran poco a poco. El crecimiento espiritual no es repentino. Tenemos que saberlo, como le hablaba, por ejemplo, de lo de un doctor estudiando. El crecimiento no es repentino. El crecimiento es algo que la palabra dice va creciendo, va en ascensión, ¿verdad?
va subiendo. Un creyente no cambia de un nivel espiritual a otro como quien sube una escalera. La madurez espiritual se considera lentamente. El creyente crece como la levadura. Su madurez es más lenta que la del trigo. Podemos cortar un árbol en pocos minutos, pero se necesita 3 años para lograr que crezca. Muy rápido, viene una máquina ¡fuap! Y corta el árbol. Viene un machete, un cuchillo ¡fuap! Y corta el árbol. Pero ¿qué tiempo? ¿Qué se necesita para que ese árbol crezca? Ahí hay sol, el adecuado, dependiendo la clase de árbol. El agua, la adecuada, porque si hay mucho sol lo daña y si hay mucha agua también. El clima que Dios permitió, porque que Dios es tan perfecto, tan bueno, para que ese árbol creciera en el lugar específico, hermano. Hay árbol que lo mueven de lugar o que compran la semilla y quieren sembrarlo en otro. Allá Michelle entró. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle, ya ahí está. Michelle, estábamos pendientes de ti, mi amor. Qué bueno que entraste. Ese árbol que se mueve de lugar, ese árbol que crece de lugar, ese árbol es el árbol que Dios permitió. Que en el lugar que usted, amén, mis amados, amén, así mismo, en el lugar que usted consideró que usted lo quiere tener, no, yo lo quiero tener en el lugar caliente, pero ese árbol es un árbol de lugar frío y en el lugar caliente no va a crecer. Entonces nosotros los cristianos, Dios permite que nosotros nos vayamos yendo a diferentes lugares y tomando diferentes responsabilidades en el crecimiento. Dice que nosotros aquí, todos los creyentes, incluyendo los apóstoles, maduran. Dios bendiga a nuestra hermana Andrea y Mildred que acaba de entrar. Mire lo que dice acá. Todos los creyentes, incluyendo los apóstoles, maduran lentamente. En realidad, tanto Esteban como Felipe fueron más maduros que los apóstoles en algunos aspectos. Escucha bien, mire esto. Nosotros no podemos forzar a un creyente a madurar como yo maduré. Usted no puede forzarme a mí a madurar como usted maduró. Mire, ¿por qué? Porque dice que poco a poco. Incluyendo los apóstoles, maduraron lentamente. Esas personas que son personas usadas por Dios, esas personas que tienen un ministerio sobrenatural, son personas que pasaron un proceso, pero no todos fueron iguales. No todos fueron iguales. Cada uno de ellos tuvieron que pagar su proceso para poder crecer, para poder hacer lo que son de parte de Dios. Amén. Entonces dice, parece que Esteban fue el primer creyente que predicó en la sinagoga. Él entendía la relación de Cristo con la ley y el templo, y fue Felipe, no los apóstoles, quien predicó primero a los samaritanos. Todos los creyentes crecen en gracia. De hecho, ¿verdad? El mismo Jesucristo creció en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Esto está muy interesante. Yo quiero que usted, si no lo leyó, lo lea. Hermano, no podemos llevar corriendo a la persona que solamente gatea en la capacidad, porque no todo el mundo entiende directamente. No todo el mundo entiende el mismo momento. Hay personas que tienen una capacidad, wow, sorprendente, y entienden pam, pam, y ejercen de una vez lo que usted le enseñó. Pero hay otros que son más lentos, entonces tenemos que tener paciencia para los que enseñan de una a la otra. Vamos a la próxima imagen, que hay una velita por ahí.